Hola, en este video hablaremos de los ciclos biogeoquímicos, que hablan de vida, tierra y ciclos químicos. Entonces, nos hablan de cómo los químicos se mueven de seres vivos a cosas que no están vivas y de regreso. Y miren, aquí arriba les he puesto esta mnemotecnia para recordar los átomos que necesita la vida para sobrevivir. CHOMPS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pero antes de hablar de los ciclos, veamos por qué necesitamos estos elementos. Pero traten de ir adelante de mí, es decir, piensen en por qué necesitamos todo esto. Empecemos con el carbono. ¿Por qué necesitamos el carbono? Bueno, recuerden que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Es muy bueno para formar enlaces y puede formar materiales orgánicos complejos. Entonces, si pensamos en las proteínas, o los lípidos, o los carbohidratos, o en los ácidos nucleicos como el ADN, todo esto se construye con carbono, y eso es porque el carbono es muy bueno para formar algo consigo mismo. Ok. Ahora veamos por qué es importante el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es importante porque puede formar agua, y el agua es muy importante por muchas cosas, pero sobre todo porque con el agua la vida puede existir, por su capacidad como solvente y por proveer un medio en el cual la vida puede existir, pero también puede proporcionar energía. Por ejemplo, esta es una reacción de la fase luminosa de la fotosíntesis y observen estos protones que se mueven a través de la ATP sintasa, generando energía en forma de ATP. Entonces, el hidrógeno es importante no solo por el agua, sino también por la transferencia de energía. Y ahora veamos el oxígeno. ¿Por qué es tan importante? Bueno, necesitamos el oxígeno para formar el agua, pero también es muy importante en la respiración celular, porque miren, al final el oxígeno recibe los electrones y podemos generar una gran cantidad de energía conforme esos electrones se van con el oxígeno. E igualmente, cuando se los quitamos en la fotosíntesis, se puede almacenar mucha energía. Y bueno, ahora tal vez estén pensando, ¿y para qué necesitamos el nitrógeno? Miren, necesitamos el nitrógeno por un par de cosas. Aquí tenemos un aminoácido y recuerden que el ADN contiene la información para crear la vida, pero gracias a las proteínas somos como somos. Entonces, este es un aminoácido y todos los aminoácidos tienen un carbono en el centro unido a un hidrógeno, pero después tenemos un grupo amino de un lado y un grupo carboxilo del otro lado. Y después tenemos un grupo R, que es lo que le da la diferencia a cada aminoácido. Pero miren, este nitrógeno es muy importante para formar aminoácidos o proteínas. Por eso necesitamos al nitrógeno para sobrevivir. Y de este lado tenemos guanina. ¿Y en dónde encontramos la guanina? Bueno, si hablamos del ADN, los que se encargan de guardar la información son las bases nitrogenadas. La guanina es una, pero también tenemos a la citosina, la timina y a la adenina. Entonces, en la guanina, aquí hay mucho nitrógeno, así que necesitamos nitrógeno de la atmósfera para formar el material genético. Y ahora veamos el fósforo. ¿Para qué necesitaremos el fósforo? Bueno, necesitamos fósforo para varias cosas. Aquí tenemos un fosfolípido que forma las bicapas lipídicas y aquí tenemos un grupo fosfato. Y si analizamos el ADN, recuerden que en el ADN tenemos azúcar fosfato, azúcar fosfato, azúcar fosfato. Así que el fósforo es muy importante en la formación de nuestro material genético. Y algo que no puse, pero que también es importante, es el ATP. Recuerden que el ATP es trifosfato de adenosina. Entonces, con el fosfato, cuando unimos el tercer fosfato, podemos almacenar energía o podemos liberar energía cuando lo dejamos ir. Y finalmente, veamos el más difícil, azufre. ¿Para qué necesitamos el azufre? Bueno, aquí he puesto 2 aminoácidos, cisteína y metionina. Y ya aprendimos que un aminoácido consiste en un grupo carboxilo, un grupo amino, un carbono y un hidrógeno. Pero podemos ver que en los 2 aminoácidos tenemos azufre.
Y el azufre es muy importante porque, bueno, recuerden que las proteínas son las que se encargan de hacernos como somos y tienen una forma tridimensional muy compleja. Entonces, si tenemos un azufre y un azufre con dos grupos R, se forma un enlace como el que tenemos aquí. A esto se le conoce como puente disulfuro o enlace disulfuro. Entonces, el azufre es importante porque le da la estructura a las proteínas grandes. Por eso, CHOMPS es una buena forma de recordar todos los elementos que necesitamos. Y ya vimos que los necesitamos para diferentes cosas. Por eso necesitamos obtenerlos de nuestro medio ambiente. Y miren, si pensamos en cómo la energía viaja desde el Sol hasta la Tierra, sabemos que viaja en forma de luz, pero una vez que llega a la Tierra, también se convierte en calor. Entonces, para que la energía llegue a nuestro planeta, se mueve en una sola dirección y se convierte en calor. Pero con los nutrientes de nuestro planeta es diferente, porque los nutrientes se reciclan. Por ejemplo, la cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta es estática, la cantidad de carbono es estática y son reciclados una y otra vez en la biosfera. En la Tierra. De hecho, trataron de hacer eso en el desierto de Arizona. Construyeron esto y lo llamaron Biosfera 2. Trataron de mantener todos los nutrientes que se necesitaban para sobrevivir adentro de esta biosfera que permite la entrada de la luz. Pero ellos trataron de reciclar los nutrientes y funcionó bien. Pero en realidad no lograron un buen equilibrio, así que de vez en cuando tienen que abrirlo. Y bueno, recuerden que estamos hablando de los ciclos biogeoquímicos. ¿Cómo pasarán los nutrientes de seres vivos a lo que no está vivo? Bueno, les mostraré 4 imágenes de cada ciclo, el del agua, carbono, nitrógeno y el del fósforo. Pero me gustaría que piensen en dónde están almacenados mayormente esos nutrientes en nuestro planeta y cómo llegan a las plantas, a los animales y cómo regresan al medio ambiente. Empecemos con un ciclo que todos conocemos, el ciclo del agua. Ahora, ¿en dónde se almacena la mayor cantidad de agua en nuestro planeta? Claro, se encuentra en el océano. Ese es nuestro depósito. ¿Y cómo llega a las plantas? Bueno, por medio de la evaporación, condensación y precipitación, en algún momento llega a las plantas, a través de sus raíces que absorben el agua. Así es como llega a las plantas. ¿Y cómo llega a los animales? Bueno, el agua llega a nosotros bebiéndola o comiendo plantas que contienen agua. ¿Y cómo la perdemos? Es decir, ¿cómo regresa a su origen? Bueno, como saben, las plantas transpiran, pierden el agua a través de sus hojas, y nosotros la perdemos mediante el sudor o al orinar. Así el agua regresa al medio ambiente para que se recicle de nuevo. Así que el agua que guardamos en una botella en algún momento se encontró en el océano, en una planta, en un lago, y así se va reciclando una y otra vez. Ese es el ciclo del agua. Ahora veamos el ciclo del carbono. Vamos a ver. La mayoría del carbono que existe en nuestro planeta se almacena en la atmósfera. Pero, ¿cómo llega a las plantas? Bueno, llega a las plantas por medio de la fotosíntesis, porque recuerden que las plantas absorben el carbono mediante sus estomas y lo usan para producir azúcares. Ok, ¿y cómo es que se regresa al medio ambiente o cómo llega a nosotros? Bueno, nosotros comemos plantas o animales que comen plantas, y así es como el carbono llega a nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo lo regresamos a la atmósfera? Pues a través de la respiración. Si respiramos, regresamos el carbono al medio ambiente, al igual que las plantas, porque recuerden que también respiran. Eso lo devuelve. Pero una cosa que cambia la cantidad de carbono es por la quema de combustibles fósiles. Eso libera más carbono de lo que naturalmente hay en la atmósfera. Pero afortunadamente tenemos este maravilloso reciclaje del carbono. ¿Y para qué necesitamos el carbono? Para construirnos. Ok. Y ahora veamos el ciclo del nitrógeno. ¿Para qué necesitamos el nitrógeno? Bueno, acuérdense, para los aminoácidos y para las bases nitrogenadas.
Ahora, en el ciclo del nitrógeno, de los dos lados necesitamos bacterias. Entonces, para que el nitrógeno llegue a las plantas, todo empieza con el nitrógeno gaseoso de la atmósfera. Recuerden que el 70% de lo que respiramos es nitrógeno y para que llegue a las plantas se necesitan bacterias, que lo que hacen es fijar el nitrógeno. Así que antes de que la planta pueda absorber el nitrógeno, tiene que ser fijado, tiene que ser convertido a nitrato. Y de eso se encargan las bacterias. Incluso algunas plantas forman una relación simbiótica con las bacterias, permitiéndoles que vivan en sus raíces como en esta imagen. Pero una vez que el nitrógeno se encuentra en las plantas, ¿cómo pasa a los animales? Bueno, los animales comen plantas y nosotros comemos a los animales que comen plantas. Pero en algún momento tendremos que regresarlo a la atmósfera. ¿Y eso cómo ocurre? Bueno, nuevamente tenemos a las bacterias, que a través de la descomposición de la materia, las bacterias ayudan a devolver el nitrógeno a la atmósfera. Entonces, en los dos lados del ciclo del nitrógeno se necesitan bacterias para poder reciclar al nitrógeno. Y finalmente, veamos el ciclo del fósforo. En este caso, el fósforo no es almacenado en la atmósfera como ocurre en el caso del nitrógeno y el carbono. Más bien, el fósforo es almacenado en las rocas. ¿Y cómo llegará a las plantas? Bueno, cuando llueve, el agua desgasta la roca y la lleva hasta el suelo, en donde es asimilada. Es decir, el fósforo se absorbe a través de las raíces de las plantas y así es como pueden producir cosas como su material genético o el ATP. ¿Y cómo lo obtienen los animales? Bueno, cuando ellos se alimentan con las plantas, llevan el fósforo hacia ellos. ¿Y cómo lo regresarán al suelo? Bueno, cuando un ser vivo muere y se descompone, devuelve el fósforo y con el tiempo el suelo se transforma y el fósforo regresa a la roca. Así es como se recicla el fósforo una y otra vez. Así que estos son los ciclos biogeoquímicos con los que podemos obtener los nutrientes. Los tomamos del medio ambiente y también los devolvemos. Espero que les sirva.